Amén, chavos. ¿Cómo están? ¿Bien animados? ¿Listos para escuchar la palabra del Señor? ¿Cuál es el tema que vamos a estar estudiando? Es Romanos capítulo 12. Si alguien lo encuentra en su Biblia, puede ver que tiene un título. Dependiendo de la versión puede ser distinto el título, pero es Romanos 12 lo que vamos a estar estudiando en las siguientes semanas. No les vamos a decir cuántas semanas, porque si no luego van a decir tampoco o tanto, no, o sea, que sea sorpresa. La vida nueva, muy bien. ¿Qué otra versión tienen? ¿Qué otros títulos se encuentran? ¿Sacrificios nuevos? Oye, esa no la había escuchado, está padre. Sacrificio vivo para Dios, está padre. Deberes cristianos. Ok, está muy padre. Si tienen donde anotar, pueden anotar eso. ¿Cuál es el título de esta serie? Se podría decir. La que, si quieren anotar todas las versiones, porque al final de cuentas se van a dar, van a anotar por qué se llama así la serie. Entonces aquí yo la que decidí fue la vida nueva. ¿Cuál es la vida que debemos de vivir a partir de un encuentro con Cristo? A partir de la salvación. Y los versículos que vamos a tratar a partir de esta primera prédica, en esta primera prédica más bien, los versículos bases es Romanos 12 del 1 al 2, que dice así: Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Vamos a orar. Padre, en este momento venimos delante de ti, Señor. Primeramente agradecerte por este día de vida, Señor. Gracias por la salvación que tú nos has dado por medio de Cristo Jesús. Gracias por este encuentro tan íntimo, tan personal que tuvimos con Él y que nos atrajo a su presencia para salvarnos y restaurarnos y adoptarnos en tu familia, Señor. Gracias porque hoy tú nos buscas para podernos enseñar e instruir como un padre instruye a sus hijos, Señor. Te pedimos en este momento que tu Espíritu Santo tome el control de esta prédica, de esta reunión, Señor, que me calle a mí y que hables solamente tu Espíritu Santo, Padre, que todo lo que se comparta sea la revelación que da tu Espíritu Santo de tu palabra, porque tu palabra es verdad, Padre. Te pido por la vida de cada uno de los que estamos aquí, que nos des el entendimiento para poder poner en práctica esta palabra. Danos la sabiduría para vivirla, para compartirla, y no nos dejes irnos de aquí, Señor, siendo los mismos que éramos cuando llegamos. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Todos los versículos que les voy a compartir, que yo los lea de aquí, es de la versión Dios habla hoy, ¿va? Es muy importante, y esto se los doy como un dato curioso, como un dato importante para todos los que estudian la palabra, y eso debemos de ser todo el tiempo, gente que estudia la palabra. Cada que lean algo en la palabra, recordar que la Biblia fue escrita de corrido. O sea, la Biblia no fue escrita con separaciones de capítulos, de versículos. Creo que eso ya lo entendemos, ¿no? Entonces, cuando inicia este versículo, Romanos 12:1, inicia con un por tanto, hermanos míos. Y aquí es muy importante entender que un por tanto significa así que, o es un indicativo básicamente de en respuesta de lo que ya nos dijeron previamente, y ya te suelta la información, ¿no? Entonces, es muy importante que si encontramos el por tanto al principio de Romanos 12, tenemos que leer el contexto. Entonces, en sí pueden leer toda la carta de Romanos, es muy interesante. Yo me puse a leer nada más el capítulo 10 y 11 para conocer cuál es el contexto que nos está hablando aquí Pablo. Y el contexto más o menos es que la iglesia en Roma, los gentiles, específicamente aquellos que no son del pueblo judío, tenían este precepto de soberbia o de es egoísta, si quieren verlo de esa manera, de sentirse ellos ya el nuevo pueblo de Dios, y ya al judío lo rechazaban como
pues alguien que no era salvo, ¿no? Porque ya no eres del pueblo, porque Dios nos extendió por medio de Jesús la salvación a nosotros. Pero es algo muy delicado tocar esa parte. Incluso hasta el día de hoy se tiene ese debate. No sé si lo sepan, ¿no? Que hay muchas guerras luego contra el pueblo de Israel y hay gente que se ha dicho cristiana, que se ha vuelto... se me fue el término, cuando odias a los judíos o Israel. ¿Cómo? Antisemita, muchas gracias. Es un tema muy delicado, ¿no? Y aquí lo podemos ver en la Biblia. Desde ese tiempo ya existía el antisemitismo. Y Pablo hace una carta para decirles, a ver, pónganse pilas, el evangelio es esto. Y pues esto es parte de lo que vamos a hablar hoy. Respondiendo a este debate, la carta de Pablo es una exégesis de la salvación que tenemos en Cristo Jesús, mencionando que la razón del rechazo del judío para creer en Jesucristo es necesario para nuestra salvación, para aquellos que no son judíos, pero este acto, que pareciera alejado de la adoración a Dios, es parte del plan de Dios para reunirnos a todos, tanto judíos como gentiles, en Cristo Jesús, por Él y para Él. Y para eso vamos a irnos a Romanos 11:17. Dice en Romanos 11:17, no sé si ya lo tengan. Dice, al olivo, que son los judíos, se le cortaron algunas de las ramas y en su lugar se le injertó el olivo silvestre, que eres tú. O sea, ¿quién? Nosotros, exactamente. Así llegaste a tener parte en la misma raíz y en la misma vida del olivo. Que ahí les adjunté en la página número 3, si no me equivoco, una imagen del olivo, el normal, genérico, y el olivo silvestre. La diferencia de las plantas, del tallo, incluso de las ramas y del fruto. Esto es muy importante porque también el hecho de las figuras nos representa algo. Y en este caso, pues entender o tener la imagen del olivo puede tal vez hacer que se les grabe un poquito más en la memoria. El olivo normal, si lo ven del lado izquierdo, pues es más delgadito, como más fino, más limpio. En cambio, el olivo silvestre es más tosco, como podría parecer un poquito más seco. Entonces nosotros somos ese, el silvestre, el que no está tan bonito, ¿no? Pues la verdad. Pero Dios quita ramas del árbol del olivo natural y mete el olivo silvestre, el que no está tan bonito, pero dice, yo así te amo, ¿no? Yo ahí te incluyo. Continuando leyendo versículos para dar el contexto, Romanos 11:19 al 22 dice, tal vez dirás, sí, pero se cortaron unas ramas para injertarme a mí en el olivo. Bien, pero fueron cortadas porque no tenían fe. Y tú estás aquí únicamente porque tienes fe. Así que no te jactes, sino más bien siente temor. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues, qué bueno es Dios, aunque también que estricto. Ha sido estricto con los que cayeron y ha sido bueno contigo. Pero tienes que vivir siempre de acuerdo con su bondad, pues de lo contrario, también tú serás cortado. ¿Se ha romantizado demasiado el hecho de que somos adoptados por Dios? De hecho, Dios tiene tanto amor que nos adoptó en su familia y ahora somos hijos de Dios y tenemos todo por herencia como Jesucristo. Y sí, no quiero, no esperen que diga, y no es cierto, no, todo eso es real, es cierto. Pero hay algo también muy importante, que la obra grandiosa de amor y misericordia hacia nosotros ha sido tan impactante que es lo único que hemos visto. Sin embargo, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, porque recuerden que toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo, o sea, toda la palabra sigue siendo Dios hablándonos, nos está comunicando que esta noticia también debe ser motivo de temor, un temor real. Y puede sonar hasta contrario, ¿no? Uno puede decir, es muy hermoso, Dios me adoptó, me está amando, me está dando todo lo que está en su casa, ¿no? Todo lo que podemos recibir en su herencia. Pero es de tener temor, dice Pablo. Acabas de escuchar que aquellos elegidos fueron cortados del árbol por falta de fe. Aquellos elegidos, aquellos que siempre han sido del pueblo, ¿no? Ahora, tú que no eres el pueblo originalmente, pues cuánto temor debemos de tener de no fallar, de no pisar a otro lado, ¿no? Y que seamos cortados.
literalmente fue un no me sirves a Dios, de parte de Dios. ¿Sabes qué significa ese corte? Ese corte literal que dice, quité a los judíos y te metí a ti, significa el infierno. Significa, lo corté, no me sirves, va, se quema. Esto no me sirve. Esto es lo que nos está diciendo Pablo. Tú también puedes pasar por lo mismo. No te puedes jactar de, ahora yo soy el pueblo, ¿no? No, si eres del pueblo, pero te puede pasar lo mismo igual que a ellos. Porque es muy importante entender que el judío sigue siendo parte del pueblo también. Ahorita lo vamos a ver más adelante. La fe no solo consiste en creer que Dios es bueno, misericordioso, amoroso y por eso me llevará al cielo con Él, lleno de luz, de felicidad, de arcoíris, de amor, de paz. No solo es eso. La fe implica creer que al igual que existe un cielo y Dios es misericordioso, también es creer que existe un infierno y Dios es justo. Por eso es necesario tener temor, un temor entendido en esta realidad, que nos impulsa a vivir con y por fe. Que a veces luego nos dicen como, es que uno quiere vivir por fe y bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, yo les puedo compartir desde mi experiencia que es como, estos chavos de ahora ya quieren vivir por fe, todo lo quieren por fe. Bueno, pues es nuestra forma de vivir correctamente. Una cosa es ser responsable, que debemos ser responsables, y vivir por fe, pues sí, así vive el cristiano, por fe. Jesús mismo, poniendo un ejemplo, dijo, miren a los lirios del campo y las aves del cielo. Si yo los cuido, pues ¿qué esperan con ustedes, no? Pero si nosotros debemos de vivir con fe, tenemos que entender que tenemos que vivir de acuerdo con su bondad, pues de lo contrario, también tú serás cortado. Continuamos con Romanos 11 del 25 al 26. Les estoy soltando ciertos versículos que dije, estos son importantes de parte del contexto, que es lo que estamos buscando entender, de la prédica que es Romanos 12 del 1 al 2, la vida nueva. Entonces, continuamos con Romanos 11 del 25 al 26. Dice, hermanos, quiero que sepan este designio secreto de Dios. Si tienen donde anotar, les repito, anoten eso. Designio secreto de Dios. Entienden básicamente que es un designio secreto, ¿no? ¿Qué es un designio secreto, mi Josh? ¿Qué entiendes? Tal cual. Un designio es un misterio, valga la redundancia, un secreto. Y justo es eso. Es algo que no está para todos. Pero aquí Pablo es como, ok, no es para todos, pero se los voy a compartir, ¿va? ¿Listos? Lo van a escuchar también ustedes. Para que no presuman de sabios. Ese es el contexto que está dando Pablo. Se los voy a decir para que no se crean mucho, ¿eh? Los israelitas se han endurecido en parte, pero solo hasta que hayan entrado todos los que no son de Israel. Cuando esto suceda, todo Israel alcanzará la salvación. Este versículo, si lo quieren anotar, si lo quieren guardar, si alguien les llega a hacer la pregunta, digo, no sé si les ha pasado o si les vaya a pasar, pero pues, algunos podemos saber que es una lucha realmente en la vida normal, en la vida cristiana, que hay gente, como les decía hace rato, antisemitas, que creen que el pueblo de Israel ya no tiene parte en el evangelio. Y literalmente pues matan a los judíos por haber matado a Jesús. Gente zafada que no entiende la palabra, ¿no? Y aquí Pablo nos está diciendo, es muy clara la palabra. Los israelitas se han endurecido en parte. ¿Qué es en parte? ¿Qué entienden por decir en parte? Que no toda, no todos. Exactamente. No todo el pueblo de Israel se ha endurecido. Incluso hasta hoy en día creo que se les determina judíos mesiánicos, los que sí creen en Jesús. Pero dice, los israelitas se han endurecido en parte, pero solo hasta que haya entrado todos los que no son de Israel. Cuando esto suceda, todo Israel alcanzará la salvación. Y aquí podríamos decir, en parte es no todos, pero dice, todo Israel alcanzará la salvación. Ahí se los dejo de tarea si lo quieren estudiar. Continuamos, sigue siendo parte de lo que estamos hablando. Luego dice dos versículos más adelante, en Romanos 11, del 28 al 29. En cuanto al evangelio, los judíos son tenidos por enemigos de Dios a fin de darles oportunidad a ustedes. Pero Dios todavía los ama a ellos porque escogió a sus antepasados. ¿Quiénes son los antepasados de los judíos, de los israelitas? Abraham, Isaac, Job, exactamente, Israel mismo.
Pues lo que Dios da, no lo quita ni retira tampoco su llamamiento. También si quieren subrayar, anotar, es el versículo 29 de Romanos 11, porque también es una respuesta para que aquella pregunta que siempre se dice de ¿la salvación se pierde o no se pierde?, ¿no? Bueno, Romanos 11, 29 dice, pues lo que Dios da no lo quita ni retira tampoco su llamamiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si el pueblo judío es el pueblo elegido por Dios, pues siempre va a ser el pueblo elegido por Dios. A nosotros no los cambió a ellos por nosotros, más bien extendió su misericordia y amor hacia con nosotros también, para que cualquiera que creyera en Él, si confesara con su boca y creyera en su corazón que Jesús resucitó de los muertos, que Dios resucitó a Jesús de los muertos, será salvo, también dice Pablo. Entonces, esto es muy importante entenderlo porque es todo lo que nos está diciendo Pablo desde antes para decir por tanto, ¿va? Recordemos ese por tanto. Continuamos con Romanos 11 del 31 al 33. Dice, de la misma manera, ellos han desobedecido ahora, pero solamente para que Dios tenga compasión de ustedes. No sé si han captado todas las veces que es repetitivo Pablo en decir, ok, si ellos fallaron, ellos están siendo enemigos de Dios, ellos fueron cortados, pero todo este tiempo ha sido por un breve momento para y por ustedes, ¿no? Va. Y para que también ahora tenga compasión de ellos. Esto es, que el Señor tenga compasión también de los judíos, ahora que nosotros también somos salvos. Porque Dios sujetó a todos por igual a la desobediencia. ¿A quiénes sujetó Dios? ¿A qué lo sujetó? Está un poco complicado esto, pero espero no se pierdan. Dios sujetó a todos por igual a la desobediencia con el fin de tener compasión de todos por igual. Y dice Pablo aquí, hace un punto y aparte. ¡Qué profundas son las riquezas de Dios y su sabiduría y entendimiento! Nadie puede explicar sus decisiones ni llegar a comprender sus caminos. Y yo solo puedo decir wow. Yo solo puedo decir wow porque no sé ustedes, pero para mí, yo pues, ya he leído este fragmento de la palabra, ya he leído Romanos, pero nunca había puesto atención a esta parte. Y me impacta porque puede sonar ilógico, ¿no? En pocas palabras es, supongamos que Pepe y César son mis compas favoritos, así. Dentro de todos ustedes, yo los quiero a ellos más que a ustedes. Suena feo, ¿no? Pero así es el ejemplo, ¿no? Entonces, veo que ellos ya no me aman de la misma manera que yo los amo. Entonces les digo, ¿saben qué? Bueno, César, adiós. Pepe, todavía te puedes medio quedar. Y ahora, pues, ¿quién quiere ser mi amigo de todos ustedes? Y ya, no sé, digamos, ¿no? Que les caigo bien. Y ustedes dicen, no, pues yo también quiero ser parte de tus íntimos, ¿no? Entonces digo, vamos a ser íntimos, chido. Y los voy a tratar y César va a ver todo el tiempo cómo les doy esa preferencia, ese amor, ese trato. Y César va a ser como, no, yo ya ni quiero a Jonathan, ya, ¿no? Pero después ustedes también empiezan a flaquear. Ya no son tan recíprocos con mi amistad. Entonces es como, bueno, ya. Ahora ni el tío, ni Gio, ni Josh van a ser mis amigos. Y bueno, Abby ya me empieza a volver a buscar porque se sintió arrepentido y ya se vuelve a integrar. Puede sonar hasta raro, ¿no? Entonces, ¿por qué lo saqué si me doy a entender? Y lo más cañón de todo esto, que no lo puedo ejemplificar de esta manera, sino que literalmente tenemos que leer la palabra como es, Dios los sujetó a ambos en desobediencia. ¿Qué quiere decir esto? Que ni César, como los que mencioné ahorita, nació de su corazón ser desobedientes, o ya no, en el ejemplo que les di, quererme a mí, sino que yo los hice desobedientes. Puede sonar raro. ¿Por qué yo, Dios, quiero que César sea desobediente? Bueno, pues para salvarlos a ustedes. ¿Pero por qué quiero que ustedes sean desobedientes también? Bueno, para regresar a la salvación a César. Está como raro, pero por eso Pablo dice, qué profundas, qué profundo es el entendimiento de Dios. Nadie puede explicar sus decisiones. Si Dios quiere, así lo va a hacer. Si Dios quiere que hoy sea salvo César y mañana no, bueno, ¿tú quién eres para entender a Dios? Y esto es muy importante y se los digo con todo el corazón, porque yo hace poco lo entendí. Fue algo de las primeras cosas que le compartí a Pame cuando nos hicimos novios. Y bueno, no se los dije con estas palabras, ahora lo puedo decir con estas palabras tan padres, es
Pero nosotros no estamos creados para entender a Dios. No estamos hechos para entender a Dios y nunca lo vamos a estar. Nosotros estamos creados para obedecerlo. Solo para obedecerlo. Tú no estás para entender si Dios hizo o no hizo, si Dios salvó o no salvó, si Dios sanó o no sanó. No. Tú estás creado para obedecerlo. Porque ¿quién eres tú para enjuiciar a Dios si la decisión que Dios tomó es buena o mala? Pues tú no sabes ni siquiera qué es lo bueno y lo malo, porque Dios es el juez. Él creó el juego, por lo tanto Él tiene las reglas. Pero volviendo al tema y simplificándolo, Pablo nos está contando cómo el plan de Dios fue separar a su pueblo de Él para que nosotros podamos ser parte del pueblo, cuando todos los no judíos que Dios predestinó para ser parte de su pueblo estén dentro del mismo. Él restaurará a los judíos junto con nosotros y seremos parte del mismo cuerpo de Cristo. ¿Va? Este es el contexto, ¿no? Ahora espero que todos entendamos por qué hay tantos cristianos que oran por Israel. Así como deberías, cada uno de ustedes y yo, orar por nuestros padres, hermanos, pareja, pastores, hermanos en Cristo. De igual manera deberíamos de orar por Israel, porque todos somos partes de la misma familia, del mismo cuerpo. Porque todas las cosas vienen de Dios y existen por Él y para Él. Gloria para siempre a Dios. Amén. Así termina Romanos 11:36. En pocas palabras, Pablo está diciéndoles el evangelio otra vez, ¿no? Para que entendamos todos. Y eso es importante porque también es para nosotros, no solo a los romanos de ese tiempo. ¿Va? Entonces regresamos. Aquí encontramos el meollo de todo el plan de Dios. Él elaboró este plan de salvación porque todas las cosas vienen de Él, existen por Él y para Él. Gloria a Dios. Dios es santo. Dios es 3 veces santo y por esta razón única y especialmente debemos adorarle. Gloria a Dios. Con eso es lo que termina Pablo. ¿Ya te di toda la explicación? Ok. Pero aún así, aunque no te diera esta explicación, Dios es Dios y lo debes de adorar. ¿Va? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro a los romanos? Ok. Pues ese es el mensaje. Ahora sí, por tanto, es decir, después de haber entendido este designio secreto de Dios, hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios. Pablo está rogando por la misericordia de Dios. En otras palabras, es como decir, por la misericordia que Dios les ha tenido a Roberto, o bueno, Alberto, perdón, siempre me confundo. Alberto, Alexia, Josh, Luis, Mía, Araceli. Es que siempre pienso en mi abuelita, mi nueva abuelita. Araceli, Mike, Gio, Pame, Pepe, César, Jonathan. Por la misericordia que Dios nos ha tenido a todos y cada uno de nosotros, te suplico intensamente que, apenas nos va a decir Pablo qué, u otra forma de verlo es, ahora que sabes lo santo, perfecto y bueno que es Dios, porque te ha dado una salvación que no merecías, lo que debes hacer es... Así que presta mucha atención aquí, chicos, porque Pablo nos va a decir cómo debemos vivir para que nosotros tampoco seamos cortados del olivo. Ese es el mensaje que ahorita está dando Pablo, ¿no? Ya entendiste la salvación, va, vívela, siéntela, entiéndela, porque debes de amar a tu prójimo como a ti mismo, porque el prójimo, la enseñanza que Jesús dio en ese tiempo era al que era samaritano, ahora a nosotros es al que es judío, también hay que amarlo. Entendiendo todo esto, ¿cómo debemos de vivir? De ahí el tema, la vida nueva, los deberes cristianos, ¿va? Que se ofrezcan ustedes mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Podemos encontrar en la palabra varios tipos de sacrificios. En general, pues sí, hay una lista de sacrificios que se hacen. Pero la podemos resumir en 2 tipos de sacrificio, también se lo quieran anotar. El primer tipo de sacrificio es el de la expiación. Saben cuál es este sacrificio, ¿verdad? El sacrificio de expiación, específicamente expiación, es te libero a ti de la culpa, ¿no? Te libero a ti de la carga, en este caso te libero de la consecuencia o castigo. El mayor y el último y más grande sacrificio que hubo de expiación fue Jesucristo mismo, ¿no? Ese es el sacrificio de expiación, el que nos libera del pecado, tanto de la consecuencia del pecado como del pecado mismo. De ahí nuestra libertad para ya poder seguir a Cristo Jesús. Ya no somos esclavos del pecado.
¿Va? Entonces ustedes ya no pueden hacer ese sacrificio. ¿Están de acuerdo? Ya se hizo, es único y irrevocable. Por lo tanto, ¿cuál sacrificio nos está diciendo Pablo? El sacrificio que se está refiriendo aquí Pablo es el sacrificio de la paz. Este sacrificio era de un agradecimiento al Señor por la paz que ha puesto entre el ser humano y Él. En este caso es, ya pagué como este sacrificio de pecado, en este caso Jesús ya pagó por el sacrificio, y ahora tenemos libertad en Cristo. Estamos libres del pecado. Entonces, ¿qué sacrificio nos falta por hacer? Pues el agradecimiento. La adoración. Perfecto, Josh. Le diste al clavo, totalmente. Ese es el sacrificio, eso es lo que representa el sacrificio de paz. Es un sacrificio de adoración, porque el de expiación, pues simplemente es un me arrepiento. Pero ¿qué continúa? Adoración. Perfecto, Josh. Y esto lo encontramos en Levítico 3.1. Si su ofrenda fuera de sacrificio de paz, si hubiera de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, la ofrecerá delante de Jehová. Este sacrificio es del que está hablando Pablo en Romanos 12.1. Y recordemos que el sacrificio es muerte y adoración, como bien lo dice nuestro querido Josh. ¿Por qué muerte? Porque literalmente el sacrificio es eso, es matar, derramamiento de sangre por perdón de pecados. Y en este caso ya no es por perdón de pecados, es de agradecimiento. Lo vemos en un vivir constante de Jesucristo. Él murió a sí mismo para darse a nosotros, no solo en carnes, sino en la vida literal. Él murió a lo que pudo él haber hecho. Él descendió de la comodidad del cielo, del poder, de la autoridad, que aún tenía ese poder y autoridad, pero ya no estaba en el cielo ahí pacíficamente, se podría decir, sino que se hizo carne y sufrió las mismas cotidianidades que el ser humano. Un ejemplo que puede sonar muy feo, pero cuando a mí me lo compartieron dije, no manches, es que sí es totalmente cierto. Imagínate ser Dios, ¿no? No lo vamos a entender nunca, pero imagínatelo a la perspectiva que puede llegar el ser humano. ¿Va? Imagínate ser ese Señor todopoderoso y de un momento a otro va a sonar muy feo y de verdad esto no es de burla, no lo tomen de burla, ni es algo que yo quiera decir feamente hacia Dios, pero pasas de ser Dios a estar embarrado en popó. Porque ¿qué pasa con los bebés? ¿No se hacen del baño y necesitan que alguien les limpie sus miserias? Bueno, pues Dios aceptó eso por nosotros. Hizo un sacrificio en vida, se humilló, no solo en la muerte, pero se humilló al ser tan inútil, perdonen la expresión, como un ser humano. Al depender de otro ser humano que lo cuidara desde su infancia hasta, bueno, ya en su adultez, ¿no? Entonces, el sacrificio representa esa muerte y adoración. Es la muerte de un animal puro y sin mancha, el cual transmite adoración a Dios por la obediencia en el acto. El dato en sí mismo nos deja claro a lo que se refiere Romanos 12, ¿no? Encontramos un escalón, pero en Romanos 12 encontramos un escalón más alto dentro de estos lineamientos. Y es que ahora nosotros somos los sacrificios. ¿Entienden? Aquí ya no es tan fácil como llevar un animalito y, bueno, que el animalito pague por mí, ¿no? Ya que lo maten a él, yo sigo normal, ¿no? Y así estamos en paz tú y yo. No, nuestro sacrificio, adoración, de gracias al Señor por la paz, salvación, que nos ha brindado, es nuestra vida. Nuestra vida debe de dar gracias y exaltar la magnificencia de Dios en todo momento. Y aunque es voluntario, recordemos que hay consecuencias al no presentarnos de esta manera. Entonces, la adoración que debemos de presentar es nuestra vida, ya no es la muerte, se podría decir, es nuestra vida propia en adoración a Dios en santidad. Y si no cumplimos esto, pues igual nos toca cuello, ¿no? Vamos para el infierno. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Significa que Dios quita o no su salvación? No. A ver, recordemos, no los quiero confundir en ello. No se pierde lo que se les ha dado. Pero un acto, aquí para aclarar, no quiero que vayan a pensar otras cosas. Un acto de que no has tenido esa salvación es que no está esta respuesta, porque esta respuesta debe de ser, de cierta forma, natural. ¿Por qué de cierta forma? Porque si ya estás en Cristo Jesús, ya no eres esclavo del pecado. Por lo tanto, en tu libertad ya eres capaz de vivir en sacrificio vivo para Jesucristo, para Dios, ¿no? Entonces, tú ya no tienes la excusa de decir, es que yo estoy siendo esclavo del pecado, Jesús. No. Tú ya estás entendido en vivir conforme la voluntad de Dios, y si yo ya te di esa salvación es porque ya lo vas a hacer, ya lo puedes hacer. ¿Va? Entonces, santo y agradable.
Si buscamos la palabra santo en el griego de la concordancia Strong, que es para mí una de las mejores concordancias, esto quiere decir que es como tu diccionario, podamos decirlo así, de las definiciones de las palabras escritas en el hebreo o griego original de la palabra, de la Biblia, tal cual, porque recordemos que la Biblia fue escrita en hebreo y en griego, ¿va? Entonces, en la concordancia Strong, la definición que nos da de la palabra santo es agios. Propiamente se refiere a diferente. O otra variante de la misma palabra, literalmente es santo. Con respecto a los creyentes, o sea, la forma en cómo se utiliza, porque varía mucho la palabra con cientos puntos. Es como decir, la palabra es una U, ¿no? Y la U representa una palabra. Pero si yo le agrego un puntito, significa otra cosa. Pero si le agrego 2 puntitos, otra cosa. Pero si le agrego una línea, ¿no? El griego y el hebreo sí es muy complicado en ese aspecto, ¿va? Entonces, cuando se usa en forma de sustantivo, creo que es el término, o adjetivo, o sea, cuando respecto a los creyentes, se refiere a una semejanza a la naturaleza de Dios. Es decir, que también ellos son diferentes del mundo. No sé si aquí, es que está complicado explicarlo, pero no sé si lo entendieron. O si no, pues para intentarlo decir de mejor manera. ¿Santo es ser diferente? Santo es tener una semejanza. O sea, en la forma en cómo se escribe santo al referirse a nosotros del pueblo de Dios, la forma de usarlo de adjetivo se refiere a que tenemos una semejanza con Dios. Entonces, si tenemos una semejanza con Dios, la misma definición nos da que también se refiere a que somos diferente del mundo. Entonces, cuando nos está diciendo vivan un santo agradable, es vivan siendo semejantes a Dios, ¿va? Y agradable significa que produce complacencia. Así de sencillo, realmente no es, ahí no tiene como un trasfondo más profundo, ¿no? Entonces, por tanto, vemos que el sacrificio que Dios quiere que le entreguemos es nuestra vida semejante a la vida de Jesús, diferente a la del mundo, complaciendo a Dios en todo momento. Y aquí les voy a hacer una serie de preguntas. Les voy a listar, las voy a decir como medio de corrido. Y quiero que regalarnos unos minutos para que realmente hagan personal la pregunta. Yo la hice pensando en lo que conozco del día a día de nuestras generaciones, de lo que yo veo en el mundo, de lo que yo mismo puedo vivir. Pero quiero que ustedes lo puedan absorber y hacerse la pregunta a sí mismos. Realmente de ahí va la palabra meditar. La palabra dice, meditarás en la palabra de día y de noche, ¿no? Meditar es justo eso, ver más allá de lo que solo está escrito aquí, ¿va? Y en este caso, pues mediten sobre la palabra y cómo les puede hablar en este caso a ustedes, cómo los puede confrontar. Y la pregunta primero es, ¿quién vive así? ¿Quién vive siendo semejante a Jesús, diferente al mundo y complaciendo a Dios en todo momento? ¿Va? Yo las voy a ir diciendo, ustedes vayan cavilando, vayan pensando. ¿Quién vive así? ¿Quién de nosotros se parece a Jesús? ¿Quién de nosotros se diferencia del mundo? ¿Quién decide no ir a una reunión o fiesta, sea de un amigo o familiar, para quedarse en su casa a orar y escuchar la voz de Dios? ¿Quién no tiene algún vicio? ¿Quién ha renunciado a decir groserías, a dejar de fumar, a dejar de beber alcohol, a dejar de masturbarse y ver pornografía, a dejar de besarse con alguien que no es su pareja, a dejar de tener sexo o pensar en ello con aquella persona que no es de tu mismo sexo y o no es tu esposo o esposa? ¿Quién realmente representa la vida de Cristo? Vamos a orar un momento en ello. Señor, como dice el salmista, Señor, tú examina nuestros corazones y ve si estamos aprobados o no. En este momento queremos exponernos delante de ti, Señor. Ante ti estamos desnudos, no hay nada que nos oculte, no hay nada que podamos esconder delante de ti, Señor. Tú lo sabes todo, Padre.
Señor, tampoco nos permitas mentirnos a nosotros mismos. No nos permitas creer, pensar que un poquito no es nada malo, Señor. Señor, haznos conocer tu santidad, Padre, para entender cuál es la santidad de la que tú nos estás hablando, que vivamos, Señor. Haznos entender cuál es el sacrificio que tú nos estás pidiendo en nuestra vida. Si hay algún pecado oculto, un pecado que no entendamos que es pecado, Señor, también revélanos, Padre, para no cometerlo, para no caer y pecar en contra de ti, Señor. En tu palabra tú nos enseñas que qué peligroso es caer en manos de un Dios vivo. No nos permitas que ese sea nuestro destino, Señor. Señor, personalmente te pido perdón por las cosas que tú sabes que yo cometo de esta lista, por las cosas que tú sabes que cometo que no están en esta lista, Señor, por las cosas que no hago que debería de hacer. Señor, yo no vivo así. Yo no me parezco a ti, Jesús. Señor, limpia mi mente, mi corazón. Si he cometido estos actos, te pido perdón, Padre. Porque yo no debo de vivir así. Porque yo no estoy hecho para vivir como los demás. Señor, hazme entender la libertad que me das en Cristo Jesús para vivir conforme tu voluntad, Padre. Límpianos. Señor, te pido por mis hermanos también. Sánalos, límpialos, porque somos un solo cuerpo, Padre. Ya no se trata de si solo soy limpio yo, sino lo limpio que somos como un solo cuerpo. Si este grupo de jóvenes no te agrada, Padre, si no te hemos agradado en algo, perdónanos, Padre. Muéstranos, revélanos cuál es la línea que debemos de seguir, Señor. Y si te hemos agradado, si hay algo de Jesús en nosotros, Padre, muéstranos aquello que es para seguirlo, para vivirlo, para fomentarlo, para hacerlo crecer, Padre, para que el talento que tú nos hayas dado no guardarlo, sino multiplicarlo. Santo eres tú, Padre. Gracias te damos. Sigue con nosotros, Señor. Síguenos hablando, síguenos instruyendo. Gracias te damos por tu palabra, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El que viva así, que se levante y aviente la primera piedra, diría Jesús. Continuamos con el versículo. Dice así: este es el verdadero culto que deben ofrecer. Después de decirnos, preséntense ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es punto seguido. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Con esto acaba el primer versículo del capítulo 12. Y yo ya siento que Pablo nos dio una masterclass. La neta. Ya nos dijo de qué va el evangelio y cómo debemos de vivir. No hay más, ¿no? Pero termina con esto. Este es el verdadero culto que deben de ofrecer. Es muy importante entender que este es el culto verdadero, porque a veces creemos que con ir a la iglesia los domingos es suficiente. Y digo, es suficiente porque a veces hasta algunos faltan los domingos. No voy a decir quién, yo también he faltado, no es de apuntar, ¿no? No es de decir, lo dijo por mí, porque no. Todos hemos llegado a faltar. Y aunque ese no es el culto, no lo cumplimos. A veces faltamos también a nuestro grupo de jóvenes, o a veces creemos que es suficiente con venir a nuestro grupo de jóvenes, o a veces creemos que es suficiente con, aparte de congregarme, voy a los discipulados, o voy al grupo de, bueno, sé que no hay grupo de mujeres, chicas, pero al grupo de varones, a los martes de comedor, o cualquier otra cosa, ¿no? Que sea un servicio, un ministerio dentro de la iglesia. Creemos que es suficiente en servir en nuestra iglesia. Perdón, recuerden lo de mi garganta. Pero Dios pide y merece nuestra vida completa en devoción a Él. Y no hay nada
No hay cabida para pensar que Dios es exigente o egoísta. En primera, Dios por ser Dios, ya se merece nuestra adoración completa, nuestra vida rendida a Él, ¿va? Y en segunda, después de saber el amor y misericordia que nos ha tenido, nuestra respuesta debería de ser naturalmente vivir para hacer feliz a aquel que te salvó, y más allá de eso, Cristo se sacrificó primero por ti. No sé ustedes, pero poniendo un ejemplo un poco más terrenal, para que también sea una forma de entenderlo, bajarlo a consciente y decir, va, sí, cierto, no es tan espiritual solamente esto, sino que también lo podemos vivir en una realidad. Supongamos esto, que Pame, todos ya saben que estamos comprometidos, que nos vamos a casar, pero supongamos que ustedes ven que Pame todo el tiempo está cansada y les comparte Pame, no, es que yo, la neta, llego antes al trabajo, me voy hasta muy tarde, yo estoy buscando qué negocio crear, qué hacer, estoy vendiendo mi ropa, vendiendo mis cosas para sacar un extra, estoy arriesgando mi vida al ir a lugares peligrosos para conseguir los mejores precios para las cosas necesarias para nuestra boda y para nuestra vida ya en casa, y que Pame me dijera, oye, pues apóyame, ¿no? También tú haz de tu parte. Y que yo diga, no, pues chido lo que tú estás haciendo, pero yo no lo voy a hacer. O pon tú que hiciera lo mínimo. Tal vez no le digo no, pero que hiciera lo mínimo. O sea, ni siquiera me esforzara, que no hubiera un esfuerzo, que solo hiciera lo mínimo. Tu expresión me agradó. De hecho, y puede sonar gracioso, cuando preparé esta prédica pensé en que el primero que iba a decir algo ibas a ser tu amigo. Y era parte del speech. Comentario de Josh. Y justo es eso. Yo les pregunto, si supieran este contexto, ¿qué dirían? Ya Josh expresó su opinión, ¿no? ¿Qué dirían ustedes si supieran esta situación? Que vean que Pames está ahí, que está cargando con todo y yo no estoy haciendo nada. ¿Qué pensarían de mí? Dejando a un lado que si es justo, ¿no? Que pues no es justo. ¿Qué pensarían de mi persona, de mí como persona? De verdad, o sea, sí, suéltenlo. Es un ejemplo, no es que pase. Ságalo. O sea, no, de verdad, es que eso es lo que quiero, que realmente den una expresión genuina, natural. Si supieran una situación así, ¿qué dirían? Y como persona, ¿cómo creen que sería? O sea, fuera de ya como el vínculo que tengo con Pame, o sea, ¿qué considerarían de mí como persona? ¿Soy un egoísta, un flojo? ¿Un qué? Red flag. ¿Qué otra cosa? Yo diría, no es un hombre. Y decir hombre sería lo mismo que decir no es una mujer. O sea, no es alguien que sea digno de ser, de vivir en sí mismo, ¿no? No eres nada, ¿no? Te tengo por menos. Ahora, ¿por qué somos nosotros así con Dios? ¿Por qué nosotros no hacemos ni lo mínimo o hacemos lo mínimo? Aquí hay otra pregunta que no deben de contestarme, no lo vayan a decir, medítenlo, cabílenlo. ¿Quién hoy tuvo su tiempo de oración, lectura de la palabra, meditación en la palabra, porque no solo es lectura, es meditar en la palabra, y alabanza? ¿O cuántas veces a la semana lo hicieron? Quitemos el hoy nada más, en esta semana. No lo digan, no hagan gestos que nadie sepa si sí o no. Incluso hasta háganla así como sí, aunque sepan que no lo hicieron, pero ustedes lo van a saber, piénsenlo. Este es el verdadero culto que deben de ofrecer. Esto es lo que nos pide Dios. Por eso dije, no piensen que Dios es egoísta. Si no piensan que Pame es egoísta al pedirme que yo sea recíproco, pues mucho menos Dios es egoísta al pedir todas estas cosas de nosotros. ¿Por qué lo comento? Porque en el mundo realmente piensan eso. O sea, el que no conoce a Cristo realmente cree, pues o sea, tu Dios solo quiere que lo adores, no sé, es egoísta. O sea, es un Dios que dice amar, pero te está pidiendo que dejes toda tu comodidad. No te deja divertirte. Regresamos al ejemplo que les di, que puede sonar raro, ¿no? Pero es real. Jesús dejó su comodidad en el cielo por ser un bebé en pañales dependiente de alguien que lo limpie. Continuamos. Dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien
su manera de pensar. ¿Va? No vivan ya. ¿Qué significa eso? Perdón. No vivan ya. Basta de pecar. Basta de la vida malagradecida que llevas hasta ahorita. Basta de pelearte con tus hermanos. Basta de mentir. Basta de irte a fiestas. Basta de andar en cosas mundanas. Basta de callar porque es algo cancelable. Basta de adaptar tu léxico para gente que no entiende su identidad. Basta de no compartir tu opinión ante lo que sabes que es claramente algo que está mal. Basta de callar, aceptar, tolerar y de no predicar. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acerca. Dejen de escuchar la misma música que el mundo. Dejen de bailar las mismas cosas que el mundo. Dejen de ver las mismas cosas que ve aquel que sigue perdido en el pecado. No vivan ya. El pecado se ha arraigado tanto en la iglesia que entre hermanos hablamos vulgaridades, hacemos chistes de doble sentido, nos burlamos unos de otros, bebemos alcohol juntos, fumamos juntos, criticamos en conjunto, nos contamos chismes. Ahora debemos de cuidarnos más de nuestras amistades en la iglesia que de las del mundo. Y lo sé porque me consta, sí conozco esas situaciones. Nos hemos adaptado tanto a este mundo decadente, pero Dios dice, basta. Cambien su manera de pensar. No les estoy hablando a niños, no les estoy hablando a gente que no es entendida. Creo que todos saben lo que les corresponde a cada uno. Les repito, no es que conozca la vida de cada uno. Si a alguno le tocó su pedrada, pues fue Dios, ¿no? A mí me tocó la mía cuando yo hice el estudio, ¿va? Dios dice basta. Cambien su manera de pensar. Esta frase, en el original griego, me gustó mucho. Yo pensé al principio que era metanoia. No sé si alguien ya ha escuchado esa palabra. Creo que hasta el pastor alguna vez ya la compartió. Metanoia es cambio de mente. En otras definiciones, si lo buscan en el griego Strong, metanoia significa arrepentirse, literalmente. Arrepentirse. Pero no es la palabra que encontramos aquí. Yo pensé que iba a ser esa. Pero no. La palabra se llama metamorfo. Es decir, meta, que significa cambio después de haber estado con, y morfo, que significa una forma cambiada en conformidad con la realidad interna. ¿Qué quiere decir esto? Transformado después de haber estado con, en este caso, ¿con quién? Con Dios. O también dice, en un sinónimo de la palabra puede ser transfigurado. Bueno, no me voy a meter en profundizar en ello, pero Jesús tiene una transfiguración en la palabra y si la quieren investigar y estudiarla, está padre. Esto significa que debemos ser transformados internamente después de haber estado con Cristo. Nuestra manera de pensar debe cambiar después de ser expuestos a Cristo. Cuanto más tiempo pasa con Cristo la persona, más cambia mi mente para reflejar la suya. A lo largo de la palabra podemos encontrar esta verdad. Somos lo que contemplamos. Esa es la verdad. Somos lo que contemplamos. ¿Va? Apréndanse esa frase. Si la quieren escribir también se puede. Y dice, por tanto, regresamos a por tanto, ya me encantó esa frase. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, metamorfo, de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3:18, por si la quieren anotar. ¿Qué es esto? Nosotros, ¿quiénes? Todos nosotros, ¿va? O sea que esto aplica para cualquiera, ¿no? Abracen esta realidad bíblica. Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿Por qué no dice tan claro como el agua? No, porque incluso en el agua se puede manchar
O puede estar sucio al fondo o el moverse no se ve claro, pero un espejo es claro. En un espejo ves tal cual está la imagen. Miramos la gloria del Señor y por esa misma somos transformados en gloria en gloria. Por ver la gloria del Señor somos transformados nosotros. ¿Cuál es la gloria del Señor? Trivia bíblica. Ya se me olvidó en qué momento les iba a hacer esa pregunta, pero va, un premio al que me diga cuál es la gloria del Señor. Se lo doy ahorita el premio. Ahorita que termine la reunión porque no me acordaron de sacarlo. Digo su palabra. Pero ¿cuál es la revelación? Digo, es un sinónimo porque su palabra es la revelación de Dios, pero ¿cómo se reveló Dios a los hombres? ¿En su qué? Cristo es la gloria de Dios. Literalmente es la gloria de Dios Cristo porque tal cual como Dios se revela hacia nosotros, literalmente es por medio de Jesucristo. Él se mostró a los hombres haciéndose hombre para mostrar la gloria de Dios. La gloria de Dios es Cristo. Entonces, si leemos otra vez este versículo, dice, por tanto, nosotros todos mirando con cara descubierta, o sea, tan transparente así, tal cual es, así como nos estamos viendo todos nosotros, así de claro, los que usamos lentes, bueno, más claro, vemos a Cristo y somos transformados en su propia imagen. Somos transformados en la imagen de Cristo por contemplar a Cristo. Es la clave. Y esto lo hace por medio del Espíritu Santo, que es la santificación. Eso no es el tema de ahorita, pero lo podemos ver después. Ya estamos acabando, tranquilos, chavos. La palabra es clara. Y digo la palabra es clara porque realmente está ahí, solo es rascarla. Pero vamos a resumirles lo que acabamos de estudiar. Somos salvos por la misericordia de Dios, siendo el sacrificio de Jesús la obra redentora para nuestra adopción en la familia del Padre. Nuestra respuesta natural debe ser la adoración, una vida de agradecimiento. Pero en este mundo tan perverso, la única forma de agradar a Dios es viviendo como Jesús. Y para eso debo pasar más tiempo con Él, de modo que mi mente sea transformada. Y ahora aquí, insertar versículo, así le pueden poner, terminando el versículo 2 de Romanos 12, para que así cambie mi manera de vivir, digan conmigo, mi manera de vivir, y llegar a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Y ya me acordé, esta era la pregunta también de premio, por eso me traje varios premios para no regarla. ¿Quién me puede decir cuál es la voluntad de Dios? Aquí nos está diciendo cuál es la voluntad. Tiene de características que es bueno, que le es grato a Dios y que es perfecto. Esas son las características de la voluntad de Dios. ¿Alguien me puede decir cuál es la voluntad de Dios? Cristo, perdón. Sí, o sea, es que sí es correcta tu respuesta, pero es Cristo mismo. Ahorita también te doy tu premio. ¿Quién se ganó el otro? No manches. Sí fue el tío. La voluntad de Dios es Cristo, porque Dios es bueno. Bueno, Cristo es bueno. Él es el único que agrada a Dios. ¿Qué dice cuando se bautiza Jesús? ¿Qué dice el Padre desde el cielo? Este es ¿en quién? En quien encuentro complacencia, en quien me complazco, en quien confío. Bueno, cuando también, correctamente, tienes toda la razón. Te voy a dar un premio también por eso. Entonces, esto se resume en nada más y nada menos que en la persona de Jesucristo. Suena gracioso, ¿no? Si unimos todo el contexto es Dios nos da salvación para que nos acerquemos a Jesús y que conozcamos a Jesús básicamente. Esa es la única razón. Es la razón del Evangelio mismo. Conocer, lo dice incluso Jesús mismo en Juan 17, cuando estaba orando en el Getsemaní, por si lo quieren buscar. Dice, la vida eterna es esta, que te conozcan a ti y a tu Hijo que enviaste. Esa es la vida eterna, ¿va? Y recordemos esto, porque todas las cosas vienen de Dios y existen por Él y para Él. Gloria para siempre a Dios. Amén. ¿Por qué es tan importante entender estas palabras? Que es con lo que termina el versículo.
del 11, perdón, del capítulo 11, no del 12. Porque Pablo nos está dando una gran explicación para no querer ser reiterativo, pero el evangelio, el mensaje que está compartiendo aquí Pablo, se resume en: Dios te dio salvación para que estés con Jesús y solo conocer a Jesús. Eres salvo por Jesús para que lo conozcas a Él mismo. ¿Sí me da a entender? O sea, puede ser como muy simplista, por eso dije, la palabra es clara, pero pues nos da a entender una forma más entendida, valga la redundancia. Y de ahí por eso este versículo, porque todas las cosas vienen de Dios. La salvación viene de Dios y existen por Él exactamente en Jesús y para Él, para Jesús, porque estamos hechos para estar con Jesús. Somos el regalo de Dios para su Hijo. Somos la esposa para el Hijo. Somos el regalo de Jesús para el Padre. Somos los hijos. ¿Va? En eso se resume la palabra, porque todas las cosas vienen de Dios y existen por Él y para Él. Gloria a Dios. Esa es la realidad. De ahí que les dije hace rato. Dios es Dios y por eso se merece nuestra adoración. Solo por eso. No nos toca a nosotros entenderlo. No podemos decir Dios es egoísta. No te corresponde a ti entenderlo, solo obedecerlo. Nuestro propósito, la voluntad de Dios, es tener una relación con Él. Conocerlo es la única razón de nuestra existencia. Es para lo que fuimos creados y es la maravillosa realidad. Y aquí una frase que no les voy a decir de dónde la saqué ni cómo la conozco porque es muy geek y no quiero que se burlen de esta frase. A mí me encantó, me inspiró mucho y la adapté a un aspecto un poco más bíblico. Y dice así: el destino es un obsequio. Algunos pasan toda su vida llevando existencias de desesperación silenciosa. ¿No descubren que en verdad lo que se siente como un peso sobre nuestros hombros es en realidad el sentido de propósito que nos eleva a mayores alturas? Nunca olviden que la vida terrenal es solo el precursor de la vida celestial y que intimar con Dios y triunfar al estar frente al pecado es lo que significa ser un cristiano. No lo piensen, séanlo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú nos enseñas un poco del mucho que es tu santidad, que es tu presencia misma, Señor, que es Jesucristo. Señor, nosotros, si venimos a esta reunión, Padre, no es por nuestras amistades, no es porque no tenemos otra cosa que hacer en nuestro día, es por ti. Venimos por ti, a escucharte, a conocerte, a ser instruidos por ti, Padre. Señor, somos débiles, somos dependientes de ti. Te necesitamos a ti las 24 horas, todos los días, toda nuestra vida. Pedimos que tu Espíritu Santo nos llene para vivir conforme tu voluntad, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos instruya para que nos revele la palabra, que nos revele a Cristo por medio de tu palabra. Contemplar a Cristo es para lo que estamos hechos, Señor. Y te pedimos que nos guíes para hacerlo, que nos apasiones, que pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Padre. Que podamos vivir siendo santos y agradables a ti, Señor. Que podamos vivir como Cristo vivió, Señor. Que podamos ver a Cristo en todo momento, en toda acción. Que nos preguntemos qué es lo que haría Cristo en este momento. Cristo estaría aquí, Cristo vería esto, Cristo diría esto, Cristo decidiría esto antes de cualquier cosa, Señor. Antes de abrir los ojos, Señor. Pedirte la revelación. ¿Qué haría Cristo? Cristo lo primero que haría es hablar contigo. Cristo lo primero que haría es preguntarte qué es lo que tú quieres que se haga hoy, que le revelaras a quién predicar, a quién sanar, a quién ir. Haznos entendidos en esto, Señor. Haznos entendidos en tu palabra, no en un entendimiento de un razonamiento humano, Señor, porque esto es imposible, Señor. Haznos entendidos por medio de tu Espíritu Santo, Padre, porque solo tu Espíritu Santo nos puede revelar a Cristo.
Nos impresionamos a ver tu perfección, Señor, cómo tu Trinidad es un ejemplo de esa perfección, Señor, porque tú nos haces llegar a Cristo por medio de todos, por medio de ti, por medio de tu Espíritu Santo, por medio del cuerpo de Cristo mismo, por medio de la esposa. Cristo es la respuesta, Cristo es nuestro objetivo y nuestra meta, y hemos sido creados para ser tus hijos y para ser la esposa de Cristo, para ser amigos tuyos, para ser amigos de Cristo. Hemos sido para vivir solamente por Cristo. Nada en este mundo nos interesa, Señor. Haznos desinteresados en todo lo que hay aquí, Señor. Haznos entender la responsabilidad que tenemos al vivir aquí, Señor, a no descuidar lo que tú nos has puesto, pero no amar nada de lo que está aquí, Señor. Cristo mismo te pidió que no era para que nos sacaras del mundo, sino que nos guardaras del mundo. Guárdanos, Padre, esta es nuestra oración, guárdanos del mundo. Haznos santos, haznos semejantes a tu naturaleza, diferentes al mundo. No nos permitas contaminarnos. Te pedimos perdón si hemos normalizado algo de este mundo, Señor. Quítalo, incomódanos, haznos sentir asco, si es posible, por las cosas que no son santas, por las cosas que no te agradan, Señor. No permitas que normalicemos cierta comedia, cierto contenido visual, cierto contenido auditivo, ciertas pláticas, ciertos comentarios, ciertas formas de expresarse, cierto léxico. Señor, tu palabra no es una palabra que debe de ser progresista, Señor. Tu palabra es eterna, es atemporal, Señor. Tu palabra es. Haznos entendidos también en esto, Padre. Gracias te doy por la vida de mis hermanos. Gracias por hacernos un solo cuerpo. Gracias por la unidad que tenemos en ti, Cristo. Te pido que fortalezcas esa unidad, que nos hagas vivir estas realidades para ser uno entre nosotros y así dar testimonio de aquel que tú enviaste, que es aquel por el cual predicamos lo que predicamos, Señor. Gracias te damos. Y oramos todo esto en la persona en la que se reúnen todas las cosas, por aquella persona en la que las cosas son y para lo que son. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.